de esta empresa Techint, una de las aprobadas para licitar pues la construcción de una de las refinerías allá en Dos Bocas, Tabasco, pues estuvo involucrada en el cártel Lava-Jato, la mayor red de corrupción del continente, que inició en Brasil y se extendió a 12 países, incluido México, y que tuvo como protagonista a Odebrecht. La historia está también documentada en el libro Gigante del Lodo de Raúl Olmos, a quien saludamos con mucho gusto esta tarde en la línea telefónica. Raúl, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarlos. Gracias por tomarnos la llamada. El presidente Andrés Manuel López Obrador decía por la mañana, en defensa de estas empresas, que se cuidó el nivel de ética porque no quería un caso como el de corrupción. Pero bueno, tenemos esta empresa que, y informas, documentas desde hace varios meses, está ligada con Odebrecht. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, es preocupante que parece que no informaron lo suficiente al presidente sobre esta empresa en particular, Techint, porque es una empresa que ha sido señalada en forma reiterada, no solamente en el caso Lava-Jato, sino en otros escándalos de corrupción que involucran a distintos países. Por ejemplo, recientemente Paolo Roca, que es uno de los directivos o el presidente de la compañía, fue sujeto a proceso en Argentina, de donde es originaria la empresa, porque él y su empresa aparece en los llamados cuadernos de la corrupción, este escándalo monumental de corrupción que se ha dado en Argentina, en donde han sido procesados distintos empresarios y que en Argentina lo dan un equivalente al caso Lava-Jato, pero argentino, porque involucra a una red de empresas constructoras de Argentina que estaban confabuladas de alguna forma para pagar sobornos y repartirse obras, igual que ocurría en el caso Lava-Jato. Y una de las empresas involucradas y que aparecen en los llamados cuadernos de la corrupción es precisamente Techint, que ahora vemos es una de las empresas postuladas o invitadas por el gobierno de México para participar en la licitación de la nueva refinería. Además de este caso reciente de los cuadernos de la corrupción de Argentina, efectivamente Techint también aparece en el caso Lava-Jato de Brasil, que donde se asociaron, digamos, donde se confabularon al menos 20 compañías para repartirse contratos, para pagar sobornos, y la más importante, la protagonista de este escándalo de corrupción, la más conocida, es Odebrecht, que curiosamente Odebrecht estuvo asociada en distintas obras, no solo en Brasil, sino también en México, con Techint, ahora la empresa que, insisto, ha sido invitada por el gobierno de México para participar en la refinería de Dos Bocas. Esto lo que nos muestra, pues, es que el gobierno de México, por lo menos el presidente Andrés Manuel López Obrador, no tenía suficiente información de los antecedentes de esta empresa, que no son antecedentes aislados o casos aislados, sino que ha venido siendo algo recurrente en la empresa. Se trata, Raúl, de una grave omisión, como bien dices, no se le parece que no se le informó al presidente, no se hizo una revisión exhausta sobre esta empresa. ¿Podría echarse atrás? Digo, yo sé que no formas parte del gabinete, pero a tu consideración, ¿podría tender, luego de esta revisión, pues tendría que echarse atrás luego de antecedentes como estos en esta empresa internacional? Bueno, a mí lo que me llama la atención es que parece como que lo que tomaron en cuenta más que los antecedentes de limpieza, de transparencia, de ética, pues lo que tomaron en cuenta fue la capacidad, porque Techint está asociado con Bechtel, una empresa británica, están asociados para juntos presentar una propuesta en la licitación. Nadie duda de la capacidad ni de Bechtel ni de Techint. Ambas son empresas muy sólidas, con una gran trayectoria y con capacidad para desarrollar la refinería. Lo que se está poniendo en duda es la ética con la que se han venido conduciendo no solamente Techint, sino también Bechtel, porque su socia Bechtel ha sido acusada también de casos de corrupción en Dubái, donde en el año 2017 surgieron indicios de que también habían intervenido para financiar campañas electorales. Es decir, hay antecedentes de corrupción en ambas empresas asociadas
y yo creo que esto tiene que ser algo que debe ser revisado. Sí, como lo dijo el presidente hoy por la mañana, lo que se busca es evitar que se repliquen casos de corrupción como el que desgraciadamente vivimos recientemente en el caso Odebrecht. Claro. ¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes. Te saluda Brenda Peña. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Brenda? Buenas tardes. ¿Qué fue lo que falló acá? ¿Alguna parte de rigurosidad al momento de analizar, de ver el historial? ¿O qué fue lo que pasó aquí? ¿O se hizo con plena conciencia, según tu punto de vista? Bueno, lo que alcanzo a entender es que parece le dieron la decisión, o digamos, a los técnicos, a un comité técnico que es el que avaló la capacidad de las empresas. Insisto, estos técnicos o este comité técnico pues no tiene la mira más amplia de ver la cuestión ética de las compañías invitadas. Ellos se fijaron en la capacidad, en los antecedentes que las compañías invitadas están teniendo en cuanto al desarrollo de plantas petroquímicas, lo cual son sólidas, lo pueden desarrollar, pero no revisaron el ingrediente ético, que me parece muy relevante porque esa es la bandera principal del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Claro. Fue lo primero que respondió al ser cuestionado sobre ello esta mañana. Raúl, ¿cuáles son los riesgos? Por supuesto, se apuesta por parte de la administración a tener la capacidad, que tengan estas empresas la capacidad para llevar a cabo un proyecto de esta magnitud, pero ¿cuáles son los riesgos de ponderar esta capacidad frente pues a un perfil ético idóneo, sobre todo enmarcado en este proceso de corrupción, no nada más en nuestro país, sino en el mundo, tomando como referencia a Odebrecht, ¿no? Bueno, lo que ha venido ocurriendo en Techin, el problema es que están en curso investigaciones, no nada más en Argentina, están abiertas investigaciones en Estados Unidos, en Brasil, en Suiza y en Italia, porque resulta que esta empresa es de capital italo-argentino. Entonces también se abrieron investigaciones en Italia, ellos cotizan en la bolsa de Italia, y lo que están investigándose es el involucramiento en pago de sobornos. Esto, ante lo que estamos, es ante una empresa vulnerable en la cuestión ética, digamos, de conducta, y pues eso sin duda daña la imagen del gobierno, porque imaginemos que una vez que concluyan todas las investigaciones que están llevando a cabo en los países y queden exhibida esta empresa como una empresa pues corrupta, y que al mismo tiempo esté realizando una refinería en nuestro país, suponiendo que gana una licitación, pues eso dañaría sin duda la imagen hacia el exterior de nuestro país. Yo creo que tienen que ser muy cuidadosos en este aspecto, sobre todo ante los antecedentes que ya se tienen de Odebrecht y ante la bandera que ha venido enarbolando López Obrador de combate a la corrupción. Insisto, Techin en nuestro país hay antecedentes, me parece que lo que faltó fue información, fue informarle con precisión al presidente, porque Techin ya ha venido siendo socia de Odebrecht en distintas obras en nuestro país, fueron socios en el gasoducto Los Ramones, Techin le ejecutó obras a la planta petroquímica de etileno 21 y tuvo a su cargo también una parte del gasoducto que se construyó para suministrar de etano a etileno 21, es decir, son socios, digamos, conocidos, Techin y Odebrecht. Por eso me parece sorprendente que especialistas en el sector petroquímico, como la Secretaría de Energía, no haya alertado al presidente sobre estos antecedentes. ¿Cuál es tu opinión esto sobre la especificación de Techin, el caso de Techin, Raúl? Pero ¿cuál es tu opinión de que se haya restringido a 4 y que hayan quedado fuera empresas mexicanas? ¿Se desestima o no hay confianza en este rubro en nuestro país? Bueno, a mí lo que me sorprende es que estén diciendo el discurso de combate a la corrupción y limiten la competencia, cuando uno de los ingredientes precisamente para combatir la corrupción debería ser la libre competencia, de manera que las empresas puedan postular libremente propuestas y sea la mejor de todas la que sea designada. Tiene sus riesgos el hecho de que sea por invitación restringida, porque de alguna forma se invita a empresas ya preseleccionadas, ya hay de alguna forma una preselección,
y quien gane la licitación pues será una empresa que ya haya quedado al gusto del gobierno, ¿no? Entonces, lo ideal hubiera sido que hubiera sido una licitación abierta, un concurso donde postularan tanto empresas mexicanas como empresas extranjeras, se midiera su capacidad, se midiera su perfil ético y en función de la mejor propuesta, pues se hubiera decidido quiénes o quiénes llevarían a cabo la construcción de la refinería. Entonces, es lamentable pues que se limite la competencia. No es la primera vez, ya hemos estado viendo en este corto periodo que se han dado asignaciones directas, que se han dado licitaciones restringidas. Lo ideal sería, y estamos muy a tiempo porque estamos apenas en el arranque de gobierno, que en futuras contrataciones se privilegie las licitaciones públicas para que haya una libre competencia en la obra pública. Claro. Raúl, no sé si quieres agregar algo más de este tema. Bueno, que hay que estar muy pendientes no solamente de Techint, sino de las otras empresas invitadas en las licitaciones, en esta licitación en particular, porque también hay antecedentes en la mayor parte de ellas de casos de corrupción, algunos ya de años muy pasados, algunos del 2007, otros del 2010, pero prácticamente todas las empresas involucradas o invitadas han estado señaladas en algún momento en casos de corrupción internacional por autoridades tan prestigiadas como la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos. Entonces hay que estar muy pendientes de cómo se conducen para que este tipo de malas prácticas no se repliquen en nuestro país. Así es, Raúl, estaremos al pendiente y si nos lo permites en comunicación y pues finalmente pues hay que aprovechar porque este tema, en el caso específico de Techint también lo documentaste tú en Gigante de Lodo, que incluso presentaste en este espacio el año pasado y no hay que dejar de hacerle promoción, por favor, invítanos a adquirirlo, a comprarlo todavía, donde lo podemos conseguir y pues para que ahí está la invitación para la gente sobre esta investigación que realizas sobre Odebrecht. Sí, muy amable. Efectivamente, el caso de Techint yo lo abordo en el libro Gigante de Lodo, que es un libro enfocado básicamente en la corrupción, en la red de corrupción que construyó Odebrecht en nuestro país, y le dedico un capítulo que se llama La Conexión México. En este capítulo hablo de que el cártel Lavallato no es solamente Odebrecht, sino que hay una serie de empresas que también tuvieron participación en nuestro país, que también estuvieron involucradas en los casos de corrupción en Brasil y en Latinoamérica y que fueron privilegiadas con contratos durante el gobierno principalmente de Enrique Peña Nieto. Entonces, si los radioescuchas quieren conocer más de Techint, bueno, ahí está en el libro Gigante de Lodo, ahí se dan los detalles de las alianzas que tejió con Odebrecht y de, digamos, el pasado oscuro de esta compañía. Raúl, pues como siempre te agradecemos, nos tomes la llamada y estamos, si nos lo permites, en comunicación. Muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes.